Atención, atención. Este es un mensaje de emergencia. Empleados y visitantes del Parque Nacional Yellowstone, residentes de la zona circundante. Este es un mensaje oficial de emergencia del Centro Federal. Por favor, escuchen atentamente y sigan todas las instrucciones. Hemos recibido información confiable sobre la amenaza real de una erupción en el Parque Nacional Yellowstone. Su seguridad es nuestra máxima prioridad, por lo que estamos tomando medidas inmediatas. Por favor, mantenga la calma y esté atento mientras trabajamos juntos para garantizar su seguridad. Estamos trabajando en los arreglos para la evacuación y estableciendo refugios de emergencia para quienes los necesiten. Las rutas de evacuación e instrucciones de seguridad estarán disponibles pronto. Por favor, evite difundir información no verificada y confíe solo en fuentes oficiales. Somos conscientes de los desafíos y dificultades que pueda encontrar y queremos asegurarle que estamos trabajando diligentemente para resolverlos. Nos gustaría enfatizar la importancia de apoyarnos mutuamente en este momento. Por favor, cuide de sus vecinos, especialmente las personas mayores y las personas con movilidad reducida. Trabajando juntos como comunidad, podemos superar esta crisis. Manténganse fuertes, informados y alertas. Solo juntos superaremos esto. Así es como la gente se enterará, aproximadamente, de que esta vez está ocurriendo de verdad. Los medios nos han asustado tantas veces con la erupción de Yellowstone. El fin del mundo ha sido programado o propuesto en innumerables ocasiones, pero tarde o temprano sucederá. A 9.5 kilómetros de profundidad, bajo el parque nacional más famoso del mundo, duerme un monstruo de fuego que, en caso de explotar, matará a millones de personas y transformará nuestro planeta de manera irreconocible. En este video descubrirás qué sabemos hoy sobre el supervolcán de Yellowstone. ¿Podría realmente destruir a la humanidad? ¿Qué terrible enfermedad afectó a los animales que sobrevivieron a la última erupción? ¿Y podría amenazarnos en el futuro? ¿Es posible prevenir la erupción? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿O acaso ya no queda tiempo? El horror latente de Yellowstone. En nuestro planeta hay aproximadamente 1.350 volcanes activos en tierra firme, de los cuales alrededor de 500 han entrado en erupción en tiempos observables a lo largo de la historia. Además, existen otros casi 10.000 volcanes en el fondo de los océanos. En 2021, investigadores y entusiastas comenzaron a notar una tendencia extraña y potencialmente peligrosa. Los volcanes comenzaron a despertarse uno tras otro en distintas partes del mundo. En marzo, entró en erupción el volcán Fagradalsfjall en Islandia. En mayo, hizo erupción el Nyiragongo en África. En junio, el Rincón de la Vieja en el noreste de Costa Rica. Docenas de hogares fueron destruidos por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, España. Luego, el volcán de fuego en Guatemala también despertó. Y después ocurrió la erupción volcánica más poderosa del siglo XXI. El volcán Unga Tonga Unga Ha'apai, en Polinesia, expulsó una columna de ceniza que alcanzó decenas de kilómetros de altura en solo 30 minutos. Además, liberó enormes cantidades de vapor de agua en la atmósfera. La erupción continuó hasta el 15 de enero de 2022 y provocó tsunamis en Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile y Perú. Y eso fue solo el comienzo. El año 2022 aumentó la preocupación de los ya inquietos observadores. A finales de ese año, 50 grandes volcanes mostraron una actividad anormal, despertando casi al mismo tiempo. A este fenómeno incluso se le llamó fiebre de la Tierra. La última gran erupción ocurrió apenas ayer. El volcán Shiveluk, uno de los más grandes de Kamchatka, Rusia, despertó en la madrugada del 11 de abril de 2023.
Los más pesimistas ven estos eventos como un simple calentamiento antes del espectáculo principal. Y según sus predicciones más sombrías, el clímax sería la esperada erupción de Yellowstone. Pero, ¿ha mostrado Yellowstone alguna señal de actividad? Pues bien, la respuesta es sí, aunque lo ha estado haciendo desde hace bastante tiempo. En la primavera de 2003, comenzaron a ocurrir eventos alarmantes en el parque nacional más famoso de Estados Unidos, el geyser más grande del mundo, inactivo durante más de 50 años. De repente comenzó a lanzar colosales chorros de agua caliente y vapor sobrecalentado al aire nuevamente. Además, se descubrieron nuevas fracturas en el suelo de la zona, lo que llamó la atención de los especialistas del parque. Poco después, se encontraron 5 bisontes muertos tras haber inhalado vapores venenosos que se filtraron a través del suelo. Las imágenes satelitales revelaron que se estaban produciendo cambios significativos en las profundidades de la Tierra. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular por Internet. Un gigantesco volcán que despierta cada 700.000 años estaba a punto de entrar en erupción. Desde entonces, ha nacido y crecido toda una generación. Y durante estos 20 años, los medios de comunicación han lanzado titulares alarmantes sobre el supuesto despertar del supervolcán. Si no ha habido una erupción en todo este tiempo, solo significa que cada vez queda menos tiempo, porque el volcán, sin duda, entrará en erupción. ¿O no? Pero, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Y por qué recién comenzamos a preocuparnos en los años 2000? La realidad es un poco más compleja. Los científicos han estado investigando Yellowstone durante años, tratando de analizar su pasado, buscando pistas sobre lo que podría ser el futuro de este supervolcán. ¿Y por qué se lo llama supervolcán? ¿Cómo se descubrió que allí había un volcán, y además uno gigantesco? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo hasta la primera mitad del siglo XX. Yellowstone ha sido conocido durante mucho tiempo por sus aguas termales. Cualquier persona con conocimientos básicos sabe que los géiseres son calentados por algo extremadamente caliente en las profundidades. Esto indica que debe haber magma volcánico muy cerca, lo que significa que el volcán está literalmente ahí mismo. Sin embargo, hay muchos lugares en el mundo con géiseres y algunos ni siquiera tienen volcanes. Entonces, ¿qué hace a Yellowstone tan especial? La respuesta es simple. Aquí se concentran entre 300 y 500 géiseres, lo que equivale a la mitad de todos los géiseres del planeta. Y eso sin contar las miles de fuentes termales. Esto es una señal de que hay algo inusual sucediendo debajo de la superficie. Durante mucho tiempo, se pensó que las altas temperaturas de Yellowstone se debían a la actividad residual de un volcán extinto antes de la última edad de hielo. Sin embargo, el 17 de agosto de 1959, un terremoto sacudió la región y desmintió esta teoría. El sismo provocó un gigantesco deslizamiento de tierra en Hebgen Lake, al oeste del parque. 80 millones de toneladas de roca cayeron desde la ladera de una montaña sobre un campamento turístico. 28 personas murieron, y los cuerpos de 19 de ellas nunca fueron encontrados. Fue el mayor terremoto registrado en Estados Unidos desde 1933. Como consecuencia, incluso se formó un nuevo lago, que recibió el nombre de Quake Lake. A partir de ese momento, Yellowstone se convirtió en el centro de la investigación científica. Geólogos instalaron sismómetros en todo el parque nacional y pronto hicieron un descubrimiento sorprendente. Aquí ocurren, en promedio, hasta 25 terremotos por semana. Es decir, una de las zonas con mayor actividad sísmica de Estados Unidos, solo superada por California. En aquel momento, nadie entendía por qué. El Servicio Geológico de Estados Unidos investigó a fondo la zona. El ahora fallecido Bob Christensen fue nombrado director del estudio. Más tarde se lo conocería como el abuelo de los vulcanólogos estadounidenses.
La investigación de Christiansen informó a la gente de la amenaza que acechaba literalmente bajo sus pies. Bob y sus colegas se dieron cuenta rápidamente de que Yellowstone había sido una importante zona en erupción en el pasado. El suelo allí estaba compuesto de ceniza volcánica y escoria. Los restos de la erupción ascienden a unos 1000 kilómetros cúbicos de roca mineral. Se trata de un volumen realmente enorme de ceniza volcánica solidificada, suficiente para llenar un país entero como la India o un tercio de los Estados Unidos. Pero al ver pruebas materiales tan claras de la catástrofe pasada, los científicos no podían entender dónde estaba su culpable. Hay volúmenes gigantescos de roca volcánica, pero no hay ningún volcán. ¡Qué misterio! Pero a lo largo de 5 años de trabajo, Bob Christiansen cartografió todo el paisaje de la zona. Como resultado, no encontró un volcán en forma de cono, sino algo parecido a un cráter gigante, claramente visible solo desde el aire. Resultó que los científicos, sin saberlo, habían estado literalmente caminando sobre el mismo cráter del volcán durante todos esos años en su búsqueda. Pero, ¿cómo se formó a una profundidad de varios kilómetros? ¿Y por qué es claramente diferente de los demás volcanes? El hecho es que debajo de cada volcán hay una bolsa de magma con una estrecha abertura en la parte superior, lo que explica la forma cónica de cualquier volcán. Esto se hace evidente cuando comparamos un volcán común con el volcán de Yellowstone en un corte transversal. Este es un volcán común. Aquí vemos la cámara magmática en la parte inferior. Desde allí, la lava fundida asciende por el conducto del volcán y entra en erupción por la parte superior, formando un cráter. Todo parece bastante claro y lógico. Ahora observemos el corte transversal del volcán de Yellowstone. Cualquier supervolcán con caldera se vería de manera similar. A primera vista, la estructura es parecida. Cámara magmática en el fondo, cráter en la parte superior. Sin embargo, la diferencia más evidente es que el cono es muy poco profundo. Esto es natural debido a su gigantesca extensión. Un volcán con una base tan enorme necesitaría un cono de al menos 30 kilómetros de altura para mantener la forma tradicional. Pero montañas con esa altura no pueden existir en nuestro planeta. La gravedad es demasiado fuerte y aplastaría la estructura en todas sus direcciones antes de que pudiera formarse. Este tipo de supervolcanes pueden tener bolsas de magma de decenas de kilómetros de diámetro, mientras que en los volcanes comunes estas cámaras son mucho más pequeñas. Cuando la presión se vuelve demasiado grande, el magma irrumpe y el espacio vacío es ocupado por la masa rocosa que colapsa desde arriba. Así es como se forma una caldera volcánica. En el caso de Yellowstone, la caldera resultante es enorme, abarcando prácticamente todo el centro del parque. De hecho, el parque está ubicado justo encima de la caldera. Para ese entonces, los científicos comenzaron a darse cuenta de que se había subestimado enormemente el peligro potencial de este lugar. Y esto era solo el comienzo de la investigación. Los siguientes descubrimientos no hicieron más que agravar la situación. El análisis de la composición de las cenizas llevó al geólogo Christiansen a descubrir 2 calderas gigantes más en la zona. Cada una medía aproximadamente 25 kilómetros de largo y 48 kilómetros de ancho. La erupción que las originó fue 2500 veces más poderosa que la del monte St. Helens. Los científicos estudiaron el área en detalle y concluyeron que había diferencias en los orígenes de ambas formaciones. La historia geológica de Yellowstone resultó ser mucho más larga y dramática de lo que se había supuesto inicialmente. Se descubrió que el supervolcán había entrado en erupción anteriormente, y más de una vez, y no hay ninguna razón objetiva para que no vuelva a ocurrir. Esta perspectiva tan inquietante obligó a la comunidad científica y al Estado a prestar mucha más atención a Yellowstone. Desde entonces, las expediciones de investigación han trabajado allí casi constantemente. Todos se preguntaban por las cuestiones principales. ¿Era peligroso Yellowstone? ¿Podría haber una erupción y cuándo? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Muchos científicos habían visitado la zona a lo largo de las décadas, y las pruebas recogidas sugerían claramente que sí.
existía un peligro. Los exploradores que visitaron el parque por primera vez en los años 50 se sorprendieron al ver cambios dramáticos en el paisaje cuando regresaron 30 años o más después. Por ejemplo, las raíces de los árboles que crecían en la orilla seca del lago ahora se encontraban bajo el agua. Este fenómeno afectaba solo al extremo sur del lago. Los científicos propusieron una teoría inusual. Sugirieron que la parte norte del lago había subido y el agua había bajado hacia el sur. Para comprobar sus suposiciones, se realizaron nuevos estudios de la zona, que no se habían realizado allí desde los años 20. Los resultados fueron un tanto confusos. Los investigadores han estudiado las marcas geodésicas que los constructores de carreteras han hecho en estos lugares. Al principio, pensaron que alguien se había equivocado en sus mediciones, ya que las diferencias con las mediciones actuales oscilaban entre 4 y 60 metros. Pero la repetición del examen confirmó la exactitud de las mediciones realizadas en ese momento, es decir, desde 1923 hasta 1977. El nivel de la caldera había aumentado 60 metros. Pero eso no es todo. 10 años de investigación adicional revelaron resultados aún más inesperados. Durante el período de 1990 a 2005, el nivel del suelo en este lugar había bajado, indicando un carácter dinámico de los procesos que ocurren en la caldera. Resultó que el volcán todavía estaba bastante activo. Es decir, está lejos de ser un volcán extinto, como se pensaba en un principio. Sin embargo, para estar completamente seguros, era necesario disponer de otros datos de campos alternativos que pudieran ser contrastados. Las respuestas vinieron de personas que habían vivido en estos lugares hace siglos. Hace 11.000 años, los nativos americanos vivían en las orillas de este lago y cazaban bisontes. En la orilla se han conservado restos de sus antiguos asentamientos y herramientas. Los arqueólogos han recogido puntas de flecha de sílex y han cartografiado su ubicación. Resultó que la ubicación de los asentamientos en la orilla durante los últimos 11.000 años se había alejado 6 veces del borde del lago debido a los cambios en el nivel del agua, es decir, el ascenso y descenso del nivel de la caldera. Por fin quedó claro que el supervolcán respira. Esto significa que es casi seguro que se trata de una bomba de tiempo con una potencia inimaginable. Y si entra en erupción, será la peor catástrofe de la historia de la humanidad. Pero, ¿qué tan poderosa puede ser la erupción? Para entender y comprender todo el poder del potencial explosivo de Yellowstone, haremos algunas comparaciones ilustrativas, porque sería difícil captar la escala de un posible cataclismo en cifras absolutas. Los índices de actividad volcánica se asemejan a la escala Richter para los terremotos. De 0 a 1 son erupciones pequeñas que no despiden más de 100 metros cúbicos de ceniza a la atmósfera. Las erupciones de nivel 2 son más potentes, como la explosión del monte Etna en Sicilia. La erupción del volcán Tarawera en Nueva Zelanda entra en el nivel 3, y aunque la cifra parece pequeña, este monstruo liberó suficiente ceniza y escoria en 1886 para llenar por completo 58 estadios. La erupción aún más devastadora del volcán Krakatoa en Indonesia en 1883 se refiere al 6º nivel. En resumen, cada nivel de esta escala representa una erupción 10 veces más potente que la del nivel anterior. No es difícil hacer los demás cálculos. Si la erupción del monte Santa Elena fuera del 5º nivel, entonces el supervolcán de Yellowstone sería al menos 1000 veces más potente en el peor de los casos. Para imaginar la potencia de una explosión de este tipo, basta con compararla con las mayores explosiones provocadas por el hombre que la humanidad ha llevado a cabo con sorprendente entusiasmo y de forma increíblemente regular hasta hace muy poco. He aquí la bomba más potente jamás detonada en los Estados Unidos. La bomba de hidrógeno Castle Bravo, lanzada sobre el atolón de Bikini en 1954. Su potencia era de 15 megatones, es decir, 1000 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. Sigamos adelante.
La erupción del monte Santa Elena mencionada recientemente tenía una potencia equivalente a 1.600 Hiroshimas. El volcán liberó más de 2,5 kilómetros cúbicos de escoria, suficiente para cubrir todo Manhattan con una capa de 42 metros. Ahora bien, la erupción generada por la caldera de Yellowstone hace unos 600.000 años fue 1000 veces más potente que la erupción del monte Santa Elena. Según diversas estimaciones, el supervolcán expulsó entonces una media de 1000 kilómetros cúbicos de sustancia. Piensa en cuán mucho mayor es eso en comparación con los 2,5 kilómetros cúbicos del monte St. Helens. Si seguimos comparándolo con Manhattan y arrojamos todo ese volumen sobre 59 kilómetros cuadrados de la isla, incluso los rascacielos más altos quedarían profundamente sepultados bajo una capa de ceniza y lodo. No es del todo seguro que el supervolcán siga teniendo la misma potencia, pero si la tiene y entra en erupción, ni siquiera queremos pensar en las consecuencias. Pero lo haremos de todos modos. Un mes antes de la erupción, mucho antes del desastre, los investigadores ya sabían que la erupción era inminente. Semanas o incluso meses antes de la hora X, comienza la evacuación de la población de la región de Yellowstone. Los activistas intentan incluso evacuar a los animales. La región en un radio de cientos de kilómetros alrededor del volcán es declarada zona de desastre. Una semana antes de la erupción. Antes de la erupción, todos los volcanes se activan. Los sismógrafos lo detectarán mucho antes de la erupción. Pero también habrá manifestaciones bastante visibles y obvias. Y las primeras señales del desastre que se avecina las transmitirá claramente la propia superficie de la Tierra. Una semana antes de la erupción, o incluso antes, en Yellowstone se produce un fenómeno espeluznante. El suelo se eleva poco a poco, como si fuera un globo inflado a punto de estallar. Esto ocurre porque el magma se precipita a la superficie bajo una enorme presión, destruyendo la capa de roca dura que lo recubre. Algo similar ya ha ocurrido antes de la erupción del monte Santa Elena. El suelo se elevaba en promedio 1,5 metros. Pero en Yellowstone todo sucede como bajo una lupa. Más potente, más masivo y más aterrador. El suelo en esta zona se eleva 3 metros. Y se trata, por decirlo suavemente, de una elevación enorme. Cientos, incluso miles de kilómetros cuadrados. La elevación es irregular. El paisaje cambia ante nuestros ojos. En lugar de llanuras, aparecen literalmente colinas de la nada y, en algunos lugares, el suelo se hunde formando nuevos valles. Las cámaras transmiten en directo la imagen surrealista a un mundo horrorizado. Mientras tanto, los geólogos intentan encontrar con antelación nuevas señales de la inminente erupción. Y no tardan en aparecer. Comienzan los terremotos de pequeña magnitud. Indican el paso del magma a través de capas de roca sólida y su movimiento hacia arriba. Estos terremotos se registran con una forma especial de curvas en el aparato de medición. Cada pico de la curva significa que el magma ha destruido otra capa enorme de roca sólida. Aquí se destruye otra barrera natural, y la siguiente, y la siguiente. Un día antes de la erupción, una sensación de ansiedad flota en el aire. El paisaje normalmente tranquilo alrededor de la caldera está cargado de una amenaza espeluznante, casi físicamente perceptible, como si incluso la naturaleza misma contuviera la respiración horrorizada ante el inminente cataclismo. Ya no hay turistas aquí, todos han sido evacuados. Los animales más grandes huyen, sin comprender que de todos modos están condenados porque no tendrán tiempo de alejarse lo suficiente, pero están impulsados por el instinto. Y este es el verdadero éxodo masivo. Depredadores y herbívoros, olvidando su lugar en la cadena alimentaria, escapan juntos. No les queda nada para compartir. Una hora antes de la erupción, las curvas del sismógrafo empiezan a dibujar zigzags alargados en forma de líneas rectas continuas.
que reflejan la vibración de la roca. Esto significa que el magma ha superado la zona de roca dura y comienza a ascender a velocidad creciente hacia la superficie de la Tierra a través de grietas y fracturas ocultas en la corteza terrestre. Empieza a sonar un ruido totalmente infernal, similar al que a veces produce el agua en las tuberías, pero a escala casi planetaria. Este ruido se asemeja a los tonos bajos de un órgano, mezclados con infrasonidos. ¿No es el estallido de la perdición de los 4 jinetes del Apocalipsis? No es una fantasía. Este fenómeno tiene incluso un nombre científico: temblor armónico. La conexión entre un efecto tan atronador y la inevitable erupción fue advertida por primera vez por Bernard Chouet, un vulcanólogo que trabaja para el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y este sonido es la última advertencia para la humanidad. 10 minutos antes de la erupción, el sonido se convierte en un rugido. Proviene de prácticamente todas partes, porque el planeta mismo lo está produciendo. La Tierra tiembla por las violentas sacudidas. Las rocas se desmoronan y se forman enormes grietas. Los géiseres de Yellowstone arrojan agua hirviendo como locos, a alturas nunca vistas antes, como si intentaran desesperadamente aliviar la presión del supervolcán. Pero, por supuesto, todo en vano. El aire se llena de un olor acre. Son gases sulfúricos venenosos que se filtran a través de grietas desde las profundidades. Aunque el rugido anterior de la Tierra es literalmente alucinante, no es nada comparado con el momento de la erupción. Una breve pausa, aunque solo por un momento. Durante unos segundos no pasó nada, y luego todo el cielo brilló de manera cegadora. Toda la monstruosa energía acumulada por el supervolcán durante casi 700.000 años finalmente había estallado. En un instante, un destello cegador ilumina el cielo, seguido de un rugido inexpresable. Ni siquiera es una onda expansiva, sino algo mucho más grande. El planeta literalmente se quebró y torrentes de roca fundida, ceniza y gases sobrecalentados se derramaron a través de la herida en su cuerpo bajo una tremenda presión. El rugido ensordecedor no se detiene. Todo el planeta sonó como 1000 campanas después del impacto. El calor abraza los bosques, vaporiza ríos, cascadas, lagos. Una gigantesca nube en forma de hongo se eleva decenas de kilómetros hacia el cielo, oscureciendo el sol y envolviendo al continente norteamericano en un abismo de oscuridad. El cielo se convierte en un tormentoso lienzo de cenizas arremolinadas, en el que los restos de la luz solar desaparecen rápidamente. La onda expansiva provoca un huracán de escombros volcánicos que cae sobre las regiones circundantes, destruyéndolo todo. El paisaje antaño vibrante de Yellowstone se convierte en un páramo desolado, marcado por la ira de un supervolcán furioso. Si el infierno existe, está aquí ahora. Pero a pesar de la potencia, la explosión del volcán gigante en sí no es nada comparada con lo que sigue. Una gigantesca nube de gases volcánicos sobrecalentados, mezclados con ceniza volcánica, polvo y pequeños escombros, saldrá de Yellowstone en todas direcciones. Este fenómeno se llama flujo piroclástico y es tan poderoso como misterioso. Estos flujos piroclásticos son la peor consecuencia de una erupción volcánica. Barren la superficie terrestre a una velocidad vertiginosa, destruyendo todo lo que queda a su paso tras la onda expansiva y dejando tras de sí un paisaje lunar. Y no se trata de una simple avalancha de cenizas. Las corrientes de rocas calientes expulsadas por los volcanes pueden acelerarse hasta varios cientos de kilómetros por hora debido a la aparición de un colchón de aire caliente. Pueden superar obstáculos de agua e incluso desplazarse cuesta arriba. Parecen burlar la fricción ordinaria y moverse como si estuvieran compuestos de agua hirviendo en lugar de cenizas, rocas y lava.
Estas propiedades de los flujos piroclásticos siguen siendo un misterio y, cuando Yellowstone entre en erupción, se manifestarán de una forma especialmente devastadora. En el interior de una nube de este tipo, la temperatura supera los 800 grados centígrados. Se propaga en todas direcciones, destruye todo a su paso y no hay forma de esconderse de ella. La muerte en medio de una nube tan abrasadora se produce muy rápidamente, no solo por las quemaduras en la piel, sino también por los gases calientes que penetran en los pulmones. En un instante, toda el agua del cuerpo humano hierve a la vez, y el cerebro literalmente explota por el sobrecalentamiento. Los científicos han visto evidencia tan espantosa antes cuando examinaron los restos de cráneos humanos encontrados en los sitios de erupciones anteriores. Por ejemplo, la isla de Montserrat en el Mar Caribe proporciona una elocuente evidencia de los terribles efectos de la nube piroclástica abrasadora. Todo el infierno se desató en este paraíso terrenal en 1997, cuando un torrente de gases volcánicos sobrecalentados descendió desde el volcán. Los testigos de esos terribles eventos aún se estremecen al recordar ese día fatídico cuando los gases volcánicos se mezclaron con la ceniza y descendieron por la ladera a 100 o 150 kilómetros por hora, y luego colapsaron en el océano, continuando su movimiento incluso sobre su superficie. El poder de esta nube fue realmente aterrador, pero su aspecto temible no es nada comparado con lo que el Yellowstone podría arrojar. Para imaginar lo que sucedería a una gran ciudad si estuviera en el camino de una nube piroclástica, basta con mirar los restos de Plymouth, la capital de la isla de Montserrat. En el pasado, aquí vivían 4,000 personas. Hoy en día es una ciudad fantasma, con todo el centro de la ciudad cubierto de ceniza volcánica. Esta ciudad es la Pompeya moderna. A pesar de las monstruosas consecuencias de la catástrofe, esta erupción fue relativamente modesta en tamaño y la isla logró superar sus impactos, aunque la mitad de la isla se volvió inhabitable por mucho tiempo. Si el supervolcán hubiera entrado en erupción, no habría quedado nadie con vida aquí una hora después de la erupción. ¿Qué pasaría alrededor de Yellowstone durante la gran erupción? Una hora después de la erupción en Yellowstone, la nube piroclástica llega al valle de Jackson Hole, a 80 kilómetros del volcán. En solo unos minutos más, el 90% de la población restante en un radio de 100 kilómetros del lugar de la erupción estaría muerta. Algunos morirían por la propia explosión, otros se asfixiarían en una nube de gases asfixiantes. Y eso es solo el principio. Después de la erupción, los vientos soplarían enormes nubes de ceniza volcánica a través de los Estados Unidos. ¿Qué sucede después de que todas estas masas de ceniza volcánica caen al suelo? La ceniza volcánica puede ascender hasta 25 kilómetros en la atmósfera y cubrir la mitad de los Estados Unidos. 3 días después de la erupción, un cielo se oscurecería y el aire se volvería peligroso para respirar. Durante los 3 días en los que la ceniza caería de la atmósfera, se prevé que la situación sea aproximadamente la siguiente. La ceniza volcánica pesa 6 veces más que la nieve, y los techos de las casas están diseñados para soportar nieve, no algo 6 veces más pesado. Esto llevaría al colapso masivo de techos. Las partículas microscópicas en el aire obstruirían los filtros de aire de los motores de los automóviles. Todos los vuelos, sin excepción, estarían en riesgo debido al peligro de que la ceniza obstruyera los motores de los aviones. En las nubes de ceniza que rodean el volcán, aunque ya enfriadas, habría fuertes descargas eléctricas que causarían incendios forestales. Esto ya ha sucedido antes. Por ejemplo, durante la erupción del monte St. Helens, la peor situación se desarrollaría a lo largo de una rosa de los vientos en una región que se extiende 800 kilómetros desde Yellowstone hasta Salt Lake City y Denver. Dada la naturaleza de los vientos predominantes en estas áreas, las nubes de ceniza volcánica llegarían a Denver en unas 24 horas. En solo 2 días, la capa de ceniza en esta área superaría el metro de grosor. El tráfico sería imposible y los conductores no podrían ver la carretera.
El transporte se suspendería, el viento levantaría nubes de polvo del suelo, y todas las personas de la zona morirían asfixiadas. La ceniza volcánica seca acumulada en los cables haría que se rompieran. Si el desastre se produjera en invierno, el número de muertos sería aún mayor, debido a la hipotermia. Las lluvias arrastrarían ceniza volcánica a los ríos, contaminándolos y provocando aludes de lodo que arrastrarían todo a su paso. Las estaciones de bombeo de los embalses se obstruirían con ceniza. Mucha gente quedaría sin agua potable. También se paralizarían las centrales nucleares, cuyo sistema de refrigeración depende de la entrada de agua de los ríos. La delincuencia empezaría a proliferar. El ganado moriría por falta de agua y de alimentos. Los hospitales empezarían a cerrar uno tras otro. Se desataría el caos total. En esta situación, los niños, los ancianos y las personas con problemas de salud serían los más vulnerables. Hasta 500,000 de personas en la zona afectada por el desastre morirían solo 7 días después de la erupción. Pero la situación no habría terminado ni siquiera después de esos 7 días. Yellowstone seguiría lanzando columnas de ceniza al aire. Ya caerían a 2.400 kilómetros del lugar de la erupción, en ciudades como Santa Fe y Kansas City. Y esta ceniza seguiría matando gente. No se trata de ceniza normal, como puede parecer. Es roca mineral, triturada hasta convertirse en polvo diminuto. Retoma la idea de asociarla con el suelo lunar. Y en efecto, hay similitudes. Para comprobar lo peligrosas que son estas partículas suspendidas en el aire, basta con observar las cenizas volcánicas a través de un microscopio electrónico. Se puede ver que estas partículas tienen bordes afilados y que, si llegan a los pulmones, destruirían inevitablemente el tejido vivo. Pero no son los daños físicos a los pulmones causados por estas cenizas espinosas lo que provocarían muertes masivas, sino algo mucho más horrible. El profesor Michael Voorhees de la Universidad de Nebraska, un destacado paleontólogo estadounidense, compartió un descubrimiento sorprendente que hizo en los años 70. Durante uno de sus estudios de fósiles relictos, sus colegas y él encontraron una capa de ceniza volcánica. Y debajo de la ceniza estaba el cráneo de una antigua cría de rinoceronte. Este fue el comienzo de una serie de hallazgos increíbles. Los siguientes 3 metros de roca volcánica estaban literalmente llenos de los esqueletos de caballos, camellos y rinocerontes antiguos. Se encontraron alrededor de 200 restos de animales, todos los cuales murieron prácticamente al mismo tiempo. Los científicos estaban seguros de que fue la ceniza la responsable de sus muertes, pero no había pruebas. Un análisis químico de la composición de la ceniza reveló que había sido arrojada por un volcán ahora extinto en Idaho. El descubrimiento planteó la pregunta: ¿cómo pudo la ceniza volcánica matar a los animales? La ceniza es tan ligera que el viento podría transportarla desde el lugar de la erupción hasta Nebraska en solo 6 o 7 horas. Solo las partículas más diminutas de ceniza volcánica pueden volar grandes distancias. Son tan pequeñas que ni siquiera las sentiríamos si las inhaláramos, pero ciertamente representan un peligro oculto. Un punto que horrorizó al grupo del profesor Voorhees cuando examinaron los restos de los animales muertos más de cerca. Resultó que sus huesos estaban cubiertos de una extraña sustancia blanquecina. No se trataba de una placa extraña, sino de tejido óseo, pero superfluo. Es un síntoma clásico de una enfermedad pulmonar letal conocida como síndrome de Pierre-Marie Bamberger. Cuando los pulmones están alterados, se produce una disfunción en el desarrollo del sistema óseo del cuerpo, lo que conduce a un crecimiento excesivo de los huesos. Los animales afectados murieron de forma lenta y dolorosa, debido al dolor constante en las articulaciones. Los animales tuvieron que permanecer cerca del abrevadero, donde murieron uno a uno. Si Yellowstone explotara, nadie en un radio de al menos 1.500 kilómetros podría considerarse a salvo, debido al peligro de contraer esta enfermedad tan terrible.
Pero quienes sobrevivan a la explosión y a la precipitación de cenizas de la atmósfera enfrentarían una situación aún peor. Claramente, la erupción en Yellowstone causaría una verdadera devastación en todo Estados Unidos. El primer día de la erupción, la población se enfrentaría a las mencionadas nubes de gases piroclásticos, que destruirían toda la carne dentro de un radio de 100 kilómetros desde el lugar del desastre. Otros 3 días después de la erupción, la vida dentro de un radio de 800 kilómetros del volcán estaría paralizada. La parte central de los Estados Unidos estaría cubierta con una gruesa capa de ceniza volcánica, afectando a personas y animales con enfermedades pulmonares. Sin embargo, los científicos están seguros de que los efectos catastróficos se sentirían incluso unos meses después de la erupción. Creen que la principal amenaza para la vida en el planeta ni siquiera sería la ceniza liberada a la atmósfera, sino los gases liberados al aire por el volcán. Probablemente hayas oído hablar de una extraña y aterradora experiencia en la historia de la humanidad llamada el Año sin Verano. Fue en 1816, cuando América del Norte y Europa fueron sumidas en un frío sin precedentes. En Estados Unidos, ese año incluso fue apodado 1800 y murió de frío. Una de las pruebas emblemáticas de esos acontecimientos es esta lápida, un monumento a un hombre heroico llamado Reuben Witten. Ese año fue realmente terrible en estas regiones. Nevó todo el mes de junio y hubo heladas en julio y agosto. Arruinó toda la cosecha. Sin embargo, Reuben Witten logró cultivar suficiente trigo cruzando las montañas. Al hacerlo, salvó de la hambruna a la ciudad de Ashland, en New Hampshire. Pero, ¿qué provocó un clima tan frío? ¿Y por qué duró solo un año? Actualmente no hay duda de que la causa de tales cambios a escala planetaria fue una erupción volcánica. Pero ocurrió a 16,000 kilómetros de distancia, en el otro extremo de la Tierra, al este de la isla de Java. El monte Tambora produjo una poderosa erupción, pero ¿cómo pudo afectar a los territorios del otro lado del planeta? Y de tal manera. De hecho, esta es la mejor evidencia de lo que sucedería a largo plazo cuando un volcán gigante entra en erupción. Toneladas de dióxido de azufre y monóxido de carbono serían liberadas a la atmósfera, lo que provocaría la formación de nubes especiales en la estratosfera. Estas cientos de toneladas de dióxido de azufre, al combinarse con la humedad atmosférica, crearían pequeñas gotas ácidas que serían transportadas por los vientos a lo largo de todo el planeta. Además, actuarían como una barrera para la luz solar. Como resultado, menos luz solar llegaría a la superficie terrestre, provocando un enfriamiento gradual del planeta. Fue este fenómeno atmosférico lo que provocó una mala cosecha en 1816. Según algunas estimaciones, la erupción del monte Tambora provocó la muerte de 71,000 personas, el doble que la erupción del volcán Krakatoa. Pero el efecto a largo plazo de una erupción de un supervolcán sería mucho, mucho peor. Según varias estimaciones, la caída de la temperatura en el planeta sería de al menos 20 grados. Esto es absolutamente catastrófico. Provocaría heladas y nevadas incluso en regiones ecuatoriales. La vegetación tropical amante del calor quedaría completamente destruida. En tal escenario, se pueden esperar impactos climáticos catastróficos en todo el sector agrícola durante un periodo de hasta 2 años. La consecuencia inmediata sería la muerte de varios miles de millones de personas. Y esto ya ha sucedido. Algunos científicos creen que la última vez que ocurrió algo similar en la historia de la humanidad fue hace 74,000 años. También fue el resultado de la erupción del volcán gigante de la isla de Toba en Indonesia. Fue tan poderosa que casi iguala en magnitud a la que podría ocurrir en Yellowstone. Casi provocó la extinción completa de la humanidad en una etapa temprana de su desarrollo. Antes de esa explosión gigante, las tribus de los pueblos antiguos estaban distribuidas uniformemente por toda África.
Sin embargo, después de la erupción, su número disminuyó drásticamente. En aquel entonces, el número total de personas en todo nuestro planeta no era más que unos pocos miles. Imagina lo que habría sucedido en aquellos años si originalmente hubiera habido menos personas en el planeta, por exactamente esos mismos pocos miles. La humanidad, literalmente, se abrió paso a la fuerza a través del cuello de botella del destino, con gran esfuerzo. Y puede que vuelva a suceder. La única pregunta es, ¿cuándo? Para ser lo más objetivos posible, debemos admitir que, después de todo, se trata del peor escenario posible. Sin embargo, en la realidad, las cosas podrían no resultar tan mal. Veamos qué piensan otros vulcanólogos y el YVO, Observatorio del Volcán de Yellowstone, la organización más importante en este campo. Una erupción tan grande que forme una caldera es, por supuesto, el escenario más desagradable. Pero puede que no ocurra exactamente de esta manera, de forma total, con consecuencias tan monstruosas. Los científicos del YVO están ahora un poco más aliviados por el hecho de que cada erupción de este tipo ha sido más débil que la anterior. Yellowstone, aunque sigue activo, se está enfriando gradualmente. Esto se demuestra claramente por el tamaño de las antiguas calderas, cuyos restos aún pueden verse en el parque. Tal vez el volcán cambie de opinión sobre entrar en erupción y desperdicie toda su energía en espectáculos de géiseres. Según el modelo menos optimista de YVO, en un principio, en Yellowstone ocurrirían las cosas tal y como hemos descrito en el video. El suelo empezaría a hincharse a causa del ascenso del cuerpo de roca magmática a la superficie, y luego estallaría una columna de 10 kilómetros sobre él. Pero no estaría formada por lava, como nos han asustado las películas, sino por ceniza volcánica. Se liberarían unos 1000 kilómetros cúbicos de esta sustancia. La entrada de tanta materia extraña en las capas superiores de la atmósfera provocaría algunos cambios climáticos. También hay un modelo que sugiere que el Yellowstone sin cono liberaría la mayor parte de la ceniza en la atmósfera inferior en lugar de en la superior. Esto reduciría los efectos a escala planetaria, pero aumentaría enormemente el peligro para las personas que se encuentran en las zonas cercanas. Durante los primeros días, los peligros seguirían siendo los mismos. La gente correría el riesgo de morir por asfixia. Afortunadamente, no hay grandes asentamientos en el Parque Nacional ni en sus alrededores. Como los expertos del YVO prometen un pronóstico con varias semanas de antelación, sería posible bloquear el acceso de los turistas y evacuar a los pocos habitantes, así como al personal de la infraestructura turística. Como puedes ver, la pasión por la belleza y la naturaleza que llevó a la comunidad estadounidense a crear una extensa reserva natural en esta área puede aportar muchos beneficios prácticos. Pero, ¿qué será lo próximo? ¿Habrá un invierno volcánico y todos los horrores que asolarían a Estados Unidos y al planeta en el peor de los casos? Probablemente solo en parte, y no a tal escala. La ceniza comenzaría a asentarse bastante rápido. La suposición de que cubriría la mayor parte de Estados Unidos es generalmente cierta. Después de todo, se encuentran rastros de ceniza de la última erupción incluso en California. Pero los detalles son importantes en este momento. Dentro del Parque Nacional, la capa de ceniza podría alcanzar los 30 centímetros de espesor. Sin embargo, a 3.000 kilómetros del volcán, sería inferior a 1 milímetro. Como consecuencia, podrían producirse varios años de malas cosechas. Esto, por supuesto, sería un problema grave, pero difícilmente una circunstancia fatal, ni siquiera para la economía estadounidense y mucho menos para la humanidad. Aunque la biosfera en su conjunto tardaría entre 1 y 2 décadas en recuperarse, es probable que los ecosistemas individuales sufran alteraciones prolongadas. La amenaza más terrible es la posibilidad de que durante la erupción se produzca el flujo piroclástico mencionado anteriormente, que es capaz de superar obstáculos de agua y desarrollar una velocidad vertiginosa de cientos de kilómetros por hora.
Con el nivel actual de tecnología, no hay forma de resistirlo. Aunque es definitivamente el fin para quien se interponga en su camino, de ninguna manera es el fin del mundo. El flujo piroclástico tiene una dirección estrecha y un recurso energético limitado. Afortunadamente, la probabilidad de que surja en Yellowstone es incluso menor que la probabilidad de una erupción que forme una caldera. No se puede formar un flujo sin una erupción, pero una erupción puede ocurrir sin un flujo. ¿Qué pasaría con todo el planeta? Fuera del continente norteamericano, el número medio de días nublados y fríos aumentaría ligeramente en los años posteriores a la erupción, lo que podría afectar a algunos cultivos. En el peor de los casos, podrían producirse lluvias prolongadas y, como consecuencia, inundaciones catastróficas en algunas zonas. Es probable que se agraven algunas enfermedades, como los trastornos asmáticos. Esto podría dar lugar a muchas tragedias personales, pero desde luego no supone una amenaza para la existencia de los seres humanos como especie. El siguiente escenario más probable es el peligro de erupción de lava. A primera vista, podría parecer que se trata de lo mismo, pero no es así. El peor escenario posible es precisamente la explosión de un supervolcán. En cambio, aquí estamos hablando de una forma mucho más suave de desahogarse para este furioso monstruo. Los flujos de lava ocurren en Yellowstone con mucha más frecuencia que las erupciones que forman calderas. Desde la formación de la última caldera hace 640.000 años, al parecer se han producido flujos de lava al menos una docena de veces. La última ocurrió hace 70.000 años. Tal erupción no sería la más devastadora de todas las posibles, pero si llegara a ocurrir de nuevo, nadie en estas tierras estaría contento. En el mejor de los casos, la lava llenaría el lago, destruyéndolo por completo. En el peor, comenzaría a desbordarse. Afortunadamente, la lava es una sustancia bastante viscosa. Su velocidad promedio es de aproximadamente 100 metros por día, lo que significa que su avance es lento, pero imparable. Durante la mayor erupción de lava en Yellowstone, la roca fundida cubrió un área de 304 kilómetros cuadrados. Es decir, el flujo probablemente no saldría de los límites del Parque Nacional. En caso de emergencia, esta zona poco poblada no sería demasiado difícil de evacuar, por lo que es poco probable que alguien muera directamente a causa del flujo de lava. Sin embargo, sigue existiendo una gran amenaza: los incendios forestales. Estos serían mucho más difíciles de controlar y podrían causar daños significativos a la flora, la fauna y las comunidades cercanas. Sea cual sea el escenario, la pregunta principal que todos se hacen es: ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Experimentaremos estos eventos en nuestra vida? En esta cuestión tampoco hay una claridad total ni un consenso. Recordemos que el supervolcán de Yellowstone entró en erupción por última vez hace 70.000 años. Y fue una gran eyección de magma, no una explosión catastrófica. Volvamos un momento al principio de la película y recordemos la preocupación que tiene la gente corriente ante el creciente número de erupciones volcánicas en el mundo. Supuestamente, esto conduciría a la erupción de Yellowstone. Pues bien, en todo el tiempo transcurrido desde la última erupción, según un cálculo sencillo, ha habido unos 7.000 terremotos de magnitud superior a 7 puntos. Ninguno de ellos ha provocado la erupción. La caldera tampoco explotó en 1992, cuando se produjo el terremoto de Landers en el sur de California. Tampoco explotó en 1999, cuando se produjo el terremoto de la mina Héctor en la misma región. Además, los temblores sísmicos no provocaron la erupción de otros volcanes, incluido el supervolcán Long Valley en California, que estaba mucho más cerca del epicentro de la actividad sísmica que el actual Yellowstone. Entonces, se puede decir con seguridad que la proximidad de los epicentros de los terremotos a Yellowstone no importa. En 1959, el terremoto del lago Hebgen se produjo justo en la frontera de Idaho y Montana, cerca del borde occidental del Parque Nacional de Yellowstone. El supervolcán tampoco despertó.
los científicos tienen que hacer suposiciones basadas en datos totalmente secundarios e indirectos. Y en la mayoría de los casos se trata de detectar señales que permiten hacer predicciones solo a corto plazo, no a años o décadas. Se ha utilizado la tecnología más moderna para estos fines. En la actualidad, hay decenas de sismógrafos instalados en la zona del Parque Nacional. La situación está siendo monitoreada por expertos de la Universidad Estatal de Utah, YVO y otras organizaciones. La clave para hacer predicciones sobre una posible erupción en Yellowstone es estudiar cuidadosamente los estados de composición del magma. La cámara de magma tiene 3 componentes principales: burbujas de gas, partículas de magma sólido y magma líquido fundido. Justo antes de que comience una erupción, la mayor parte del magma debe transformarse en líquido. Presumiblemente, esto requiere que el 50% de la sustancia magmática pase a forma líquida. Pero, ¿qué volumen de magma bajo Yellowstone se encuentra ya en forma líquida? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, los científicos tuvieron que analizar las ondas sísmicas de los terremotos. Mediante escaneos de ultrasonidos, evaluaron el estado de la formación. Según los hallazgos de entonces, solo el 10% del magma alrededor de la caldera se encontraba en estado fundido. Sin embargo, muchos años habían pasado desde aquellos estudios. Ya en 2003, los geólogos notaron señales claras de un aumento repentino en la actividad volcánica. Además, en algunas zonas del Parque Nacional se encontraron grietas características en la superficie del suelo. Lo único que podría causar un aumento tan brusco del nivel del suelo es un cambio en el estado del magma. En aquel entonces, los científicos asumieron seriamente que era una prueba de una posible erupción inminente. Pero una vez más, han pasado muchos años y no ha ocurrido nada. Hasta ahora, nadie sabe con certeza qué nos deparará el futuro ni qué tan lejos está ese futuro. La incertidumbre y la vaguedad de las predicciones son similares a las predicciones de una explosión de la estrella de Betelgeuse. A pesar de los numerosos titulares alarmistas, el pronóstico sigue siendo el mismo. Podría ocurrir mañana o dentro de 100.000 años. De cualquier manera, no queremos que ocurra ninguna erupción, ni en el peor ni en el mejor de los casos, porque las consecuencias serían muy graves en ambos escenarios. ¿Pero existe alguna opción en este caso? A primera vista, parece que no. Es difícil siquiera imaginar que podamos contener algo tan colosal como un supervolcán. Sin embargo, nada impide a los científicos explorar ideas en este sentido, ¿verdad? En 2017, Brian Wilcox, miembro del Consejo Asesor de Defensa Planetaria de la NASA, que ha estado investigando la amenaza de los asteroides y los cometas, anunció algunos planes bastante fantásticos de la NASA. Para contrarrestar la amenaza mortal para la humanidad, la NASA supuestamente planea perforar agujeros en las partes inferiores de la caldera del volcán fuera del Parque Nacional de Yellowstone. Los organizadores del proyecto planean luego bombear agua fría a alta presión al supervolcán y luego bombearla hacia afuera. El agua entrante enfriaría el magma y el agua saliente, que se estima que se calienta a unos 350 grados Celsius, se puede utilizar para generar electricidad. Yellowstone actualmente genera alrededor de 6 gigavatios de calor, dijo Wilcox en una entrevista. Perforando y calentando el agua de esta manera, se podría utilizar para crear una planta de energía geotérmica que genere electricidad a precios extremadamente competitivos, de alrededor de 10 centavos por kilovatio hora. Así es como la agencia espacial abordó la posibilidad de enfriar artificialmente el volcán en un 35% para que ya no representara una amenaza. Suena épico, por decirlo suavemente, y no del todo plausible. Sin embargo, en la entrevista, Wilcox señaló que el plan es solo teórico hasta ahora, porque no hay datos sobre los riesgos de perforar la caldera del volcán. Seamos sinceros, a día de hoy no existe un único método, y mucho menos realista, para eliminar la amenaza de Yellowstone. Pero es muy probable que la amenaza en sí misma también esté muy sobreestimada.
Según el personal de YVO, la amenaza más urgente en Yellowstone hoy en día son los terremotos y las explosiones hidrotermales causadas por la acumulación de vapor de agua sobrecalentado debajo de la superficie. Incluso un ligero aumento de la actividad volcánica puede provocar situaciones peligrosas: fracturas, cambios en los flujos de agua, avalanchas, desprendimientos de rocas, evaporación rápida de los depósitos y liberación de gases venenosos a la superficie. Intenta imaginar lo que podría pasarle a un grupo de turistas en un estrecho cañón de montaña en un caso así. Por estas razones, los vulcanólogos exigieron la suspensión temporal del ascenso de turistas al Parque Nacional en 2003. Aparentemente, este evento fue el punto de partida de los rumores de pánico. Sin embargo, la actividad volcánica registrada en ese momento solo superaba ligeramente el nivel de fondo. El peligro de una nueva erupción estaba fuera de cuestión. Durante varios años, las visitas turísticas a Yellowstone se desarrollaron con normalidad. Los géiseres se comportaron decentemente y no arrojaron agua hirviendo más allá de su área de distribución habitual. Sin embargo, los investigadores siguen vigilando atentamente el comportamiento de las atracciones de Yellowstone para dar la alarma a tiempo. Y solo podemos esperar que esta alarma sea a escala local.